Queridos hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a buscar en nuestras Biblias y nos ponemos en pie, por favor, Isaías, el libro del profeta Isaías, y vamos a ir al capítulo 53, por favor. Capítulo 53, versículos del 1 en adelante. Isaías, capítulo 53, por favor, Isaías capítulo 53, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Es una bendición. Imagínense que este texto, amados hermanos, se escribió casi 1000 años antes que el Señor Jesucristo apareciera. Y es una descripción tan increíble de lo que el Señor Jesucristo vivió. Y por eso es que nosotros estamos seguros que el Señor Jesucristo es Hijo de Dios, que es el Redentor. No estamos esperando otro Redentor, sino que ya estamos completos esperando el día que Él nos mande a llamar. Lo tenemos ahí, capítulo 53, versículos del 1 en adelante. Vamos a leer todo el capítulo, así es que agarre aire. No es tan largo, ¿verdad? Son 11 versículos, pero es increíble cómo esto narra lo que nuestro Señor hizo. Así es que vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos todos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, repite esa palabra, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Repitamos esa parte, por favor. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Repita eso, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, oiga esto, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Dios, queremos darte las gracias, Padre. Primero, por la salvación, por la vida y la salvación que nos has dado, por la vida de todos estos muchachos, Señor. Todas nuestras esperanzas respecto de ellos están puestos en ti, Señor. Sé que nunca jamás los vas a desamparar. Sé que tú, Señor, los vas a guiar, así como nos has guiado a nosotros. Ahora ayúdanos, Dios, que podamos comprender tu palabra. Nos ponemos en tus manos y te suplicamos que nos hables al corazón. Espíritu Santo, toma el control. Tú eres el maestro en este lugar. Yo solo traigo el mensaje. Tú eres el verdadero maestro. Ayúdanos, Dios, y permite, Padre, que podamos aprender, tomar conciencia y saber que aunque la salvación es un regalo para nosotros, no es algo que fue gratis por completo, sino que hubo un pago. Fue con sangre, y la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Dios, a ver en su muerte principios de vida,
para nosotros. Te amamos con todo el corazón. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Amados, es impresionante. Quítenle un poquito debajo, por favor. Es impresionante leer en el Antiguo Testamento y ver todo lo que pasó con el Señor Jesucristo. Y fíjense que a mí me llama la atención, pues usted puede irse a los evangelios y puede irse a Isaías. De hecho, Isaías se le conoce como el evangelio del Antiguo Testamento, porque tiene tantas profecías respecto del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, que se cumplieron al pie de la letra. Yo creo que el mismo Isaías recibió la revelación y le fue imposible para él poder encontrarle la respuesta, porque muchos profetas recibieron palabra, pero eso no garantizaba que ellos lo conocían. Es más, ellos veían la revelación y a veces la revelación tenía doble cumplimiento, es decir, ellos pudieron recibir la revelación y vieron su cumplimiento en el futuro, pero no se daban cuenta que había, por ejemplo, el Mesías iba a venir, pero inmediatamente el reino no iba a ser establecido, sino que iba a pasar un tiempo, llamémoslo así, un paréntesis, que es en el que nosotros estamos, en la gracia. Eso no lo pudieron ver los profetas. Y solo nosotros, desde este momento y con la revelación del Espíritu Santo, es que nosotros podemos entender, es que nosotros podemos comprender esto, y esto nos ayuda a creer más. Fíjense que de repente a nosotros nos equivocamos y pensamos, sí, Cristo, la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo, y para podernos liberar hubo que hacerle un pago a Satanás, un rescate a Satanás para podernos liberar. Pero quiero decirle esto, eso no es así. Satanás no es dueño absolutamente de nada. Inclusive algunos cristianos piensan que el infierno es la mansión de Satanás. Satanás no conoce el infierno. Él nunca ha estado ahí. Un día, amados hermanos, va a estar no en el infierno, sino que en el lago de fuego. Él no es dueño de nada. Por eso es que Pedro dice que ruge como león rugiente. No dice que es un león rugiente, porque el león que dice la Biblia es el león de la tribu de Judá, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Satanás engaña al mundo entero. Pero para poder salir de ese engaño, y para que el mundo, el ser humano tuviese una oportunidad, porque el camino de Cristo es una oportunidad, no es certero. Oiga bien, por favor, no es porque Cristo murió, todo el mundo es salvo. No, es para todo aquel que cree. Eso se toma creyendo, ¿se comprende eso? No porque Cristo murió, todo el mundo es salvo, eso no es así. La mayoría de personas no quieren nada con Cristo. Así como cuando vino la primera vez, fue un grupo pequeño de personas que creyeron en Él. En este tiempo, amados hermanos, es un grupo pequeño en relación con la cantidad de personas del mundo, los que están creyendo en Él y los que están siendo salvos. Pero para que se abriera ese camino, fue necesario, amados hermanos, que Cristo viniera a pagar los pecados. Pero oiga esto, ¿a quién se los pagó? En el capítulo 53, 2 versículos nos dan absolutamente la respuesta. Fíjense, versículo 4, oiga esto. Versículo 4, ¿por quién se hizo? ¿Por quién tuvo que morir en nuestro Señor Jesucristo? Él murió en nuestro lugar, pero la pregunta sería, ¿para quién? Oiga lo que dice el versículo 4. Estamos en Isaías 53, 4. Ciertamente, oiga esto, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Pero mire lo que dice después: por herido de Dios y abatido. ¿Quién lo hirió? ¿Está conmigo? Quítese por favor su mente religiosa y vea la palabra. ¿Quién lo hirió? El Padre lo envió a Él para que cargara nuestros pecados. Y todo esto lo hizo, amados hermanos, para que el Padre pudiese tener una relación con nosotros, porque nosotros nacimos en pecado. Entonces el Padre no puede tener una relación con nosotros porque Él es santo. ¿Él es qué? Santo. Entonces, para poder acercarse a nosotros, para poder llamarnos, era necesario que nosotros estuviéramos en paz con Dios. Mire lo que dice, por favor, el versículo 10. Dice así: con todo eso, Jehová
quiso quebrantarlo. ¿Quién quiso quebrantarlo? Jehová. Uy, qué malo Jehová. No, amado, es amor. ¿Está conmigo? Es amor, pero no amor para Cristo, amor para usted y amor para mí. Yo no sé quién de ustedes podría hacer sufrir a sus hijos para que nosotros estemos bien. Yo no creo poder hacerlo. Ya en algún momento, sin darme cuenta, sí los hice sufrir por el evangelio, pero porque el desconocimiento de mi parte. Pero yo no sé quién de ustedes podría someter a un suplicio a sus hijos para que el resto esté bien. Yo creo que ninguno. Y se enojarían y se fueran indignados. Pero aquí el Padre mismo, vea el versículo 10 por favor. Dice, con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto ¿el qué? Su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amados hermanos, mire, esta perspectiva cuesta verla, cuesta entenderlo. Porque la Biblia nos presenta un Dios amoroso. Pero cuando nosotros tenemos la idea de un Dios amoroso, hacemos a una persona hasta cierto punto hasta boba. Que lo podemos engañar si no me va a decir nada, pero Dios no es así. Porque Dios va a cobrar, oiga esto, Dios va a cobrar juicio por cada pecado que se cometa sobre la faz de la tierra. Absolutamente todos los pecados serán pagados. Los nuestros fueron pagados por Cristo en la cruz del Calvario. Los que no sean pagados por Cristo, será pagado con la vida de cada uno de los pecadores que decidieron no atender la voz, no atender el llamado de Cristo, y pasarán, oiga bien, por favor, una eternidad en el infierno, de donde no habrá salida. Hoy ya no escucho muchos predicadores decir esto. Solo hablan de bendición, 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 pero le quitan el mensaje del infierno. Y cuando usted da un mensaje solo positivo y le quita la condenación, usted es un mal mensajero. Usted no está dando el mensaje completo. Entonces, amados, vemos a Cristo acá, entregado por el Padre a padecimiento, para que usted y yo podamos estar ahora delante del Señor, presentados como justos. No es que somos justos, presentados como justos, porque el justo fue presentado en mi lugar. Ahora, expuesto este punto, el capítulo 53 lo utilicé absolutamente solo para eso, para mostrarle que fue la mano de Dios quien hizo todo esto. A Cristo, amados hermanos, aunque la herramienta fueron los judíos y el pueblo romano, fue Cristo entregando su vida por orden del Padre. Mi vida la tomo para volverla a tomar solo por nosotros. Así como el padre o la madre se siente enferma, pero se va a trabajar o va a hacer cualquier sacrificio por sus hijos, así el Padre tomó el sacrificio de su Hijo para estar con nosotros en paz, para que nosotros estemos en paz con Él. Hablaba ahora con mi hijo y les ponía la realidad del hombre. Nosotros nos sentimos pues muy buena gente, ¿no? Y en nosotros es fácil aplaudirnos y fácil considerarnos. Explicaba la otra vez que la Biblia no dice que nosotros tenemos que amarnos a nosotros mismos. La Biblia no dice eso, porque nosotros ya lo hacemos. Y somos especialistas en amarnos. Y nos amamos sinceramente. Y nos perdonamos con todo el corazón. Y nos valoramos muy bien. Y somos justos con nosotros mismos, aunque no lo somos así con los demás. Pero sin embargo, la Biblia dice que no hay en el mundo entero una sola persona buena, que somos dignos de muerte, y que si no hubiese sido por el amor de Cristo y la entrega en la cruz del Calvario, lo que celebramos ahora, usted y yo no tuviésemos ni la más mínima oportunidad de presentarnos limpios delante de Dios. Ahora, viendo el regalo de Dios de la salvación, viéndonos que Cristo nos dio valor, agregó valor a nuestra vida y que nos ha hecho justos delante de Dios, y que ahora nosotros tenemos el favor de Dios. Oiga bien, el favor de Dios, la mano de Dios del lado nuestro, no en contra, no la mano pesada castigándonos, sino que la mano de Dios favorable a nosotros y ayudándonos a salir adelante, ayudándonos a ser transformados poco a poco, como dice la Escritura, de gloria en gloria, de una condición a otra condición, de un nivel de desconocimiento a un poco
poco más de conocimiento, a un poco más de conocimiento, y día con día presentándonos delante del Señor y cada día más parecidos al Señor. Poniendo esa plataforma, amados hermanos, que si nosotros tenemos algún valor, es por el amor derramado en nosotros. Es que quiero que en esta noche traigamos a la mente un mensaje súper, oiga bien, súper clásico. Un mensaje que yo lo escuché hace 25 años quizás y lo he venido escuchando muchas y muchas veces. No es un mensaje de mi autoría, ni yo creo que ningún pastor podría decir yo hice eso. Y es, amados hermanos, vamos a ir a las últimas, oiga bien, a las últimas 7 palabras que el Señor dijo desde la cruz. ¿Por qué las últimas? Porque a un hombre o a una persona, usted logra conocerlo no en los momentos de bendición. En los momentos de alegría, muy poco se conoce a las personas. En los momentos de triunfo, muy poco se conoce a las personas. Es en los momentos de dolor. Es en los momentos de sufrimiento, cuando el carácter de la persona sale a la luz. Y ahora, amados hermanos, mi deseo es, sabiendo que todo lo que somos es por gracia de Dios, que veamos a Jesucristo en sus últimos momentos. Las últimas, más que palabras, son frases, y que tomemos principios de vida de cada una de esas frases. Así como Cristo murió, así Cristo nos va a enseñar a vivir principios que deberían regir nuestra vida. Así es que vamos a recordar eso, amados, tomando esa plataforma de la gracia de Dios con la cual nos ha salvado. Vamos a ir a Lucas, por favor. Lucas capítulo 24, versículo 34. Y quiero que vayamos viendo, mis queridos hermanos, que Cristo tuvo una vida perfecta que concluyó en una muerte perfecta. Y nosotros, la Biblia dice que Dios nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y nosotros somos muertos con Cristo y resucitados a una nueva vida. Entonces, para saber cómo Cristo murió, de ahí vamos a ir viendo las 7 últimas frases de él, y de ahí vamos a ir tomando estilos de vida para nosotros, principios de vida para nosotros. Vea por favor, Lucas capítulo 23, versículo 4. Dice 23, 34, sí, perdón. Lucas 23, 34. El Señor Jesucristo estaba ya en la cruz, porque no vamos a hablar de él en otro lugar, sino que lo vamos a ver, todas sus palabras, todo lo que nosotros vamos a ver es en la cruz. Por eso es que no podemos ahora tomar ejemplo de las cosas que hizo. No podemos tomar ejemplo de sus pensamientos, porque tampoco la Biblia habla de sus pensamientos, sino que ahora vamos a tomar ejemplo de sus palabras. Y de allí, amados hermanos, vamos a tomar 23, 34, dice de esta manera. Y Jesús decía, oiga esto, y léalo conmigo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. La primera de las frases es definitivamente, es algo que hemos escuchado muchas veces y lo hemos puesto de ejemplo para nosotros. Es Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amados, estamos hablando del dueño de la vida. La Biblia dice en Génesis que él, que junto con el Padre, y lo enseña también en el capítulo 1 de Juan, que sin él todo lo que se hizo no pudo haber sido hecho. Estamos hablando de aquel que tenía todo el poder. Estamos hablando de aquel, amados hermanos, que es el Hijo de Dios. Pero sin embargo, desde que él comenzó su ministerio, él fue objeto de transgresiones, fue objeto de amenazas, fue objeto de insultos y fue objeto de rechazo todo el tiempo. El pueblo de Israel estaba llamado a amarlo, estaba llamado a aceptarlo, y les dio palabra de bendición, y les dio también, amados hermanos, les dio muestras del poder de Dios. Las mismas personas que fueron sanadas por él, después le rechazaron a él. Esto es increíble. Increíble, amados hermanos, habiendo recibido la vida misma.
el poder de la creación transformando la enfermedad en sanidad, de todas maneras el pueblo lo rechazó. Y cualquiera de nosotros, yo me pongo a pensar, pues, ¿qué hubiera hecho yo estando en la cruz del Calvario? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera dicho yo? Y si yo sabía que el Padre me escuchaba y sabía que todas las personas a las cuales yo había bendecido, todas las personas a las cuales yo había tratado bien, me estaban tratando así y me estaban dando la muerte más vergonzosa y más violenta que se le podía dar al peor de los hombres. ¿Qué hubiera dicho usted? Si hubiera tenido la oportunidad de orar, de hablar con el Padre, ¿qué hubiésemos dicho? Termínalos. Sin embargo, amados hermanos, Él sabía lo que había venido a hacer. Él nos dijo que Él vino a salvar lo que se había perdido. Y oiga esto, por favor, las circunstancias no hicieron cambiar a Jesucristo su propósito. No hicieron que Él olvidara cuál era el objetivo de venir acá. El dolor y el sufrimiento, todo lo que Él sufrió, amados hermanos, le dolió. Las vergüenzas, se puede imaginar, Él estaba sentado a la derecha de Dios y aquí fue insultado, fue golpeado, fue escupido. Arrancaban su barba de su rostro. Eso ya había pasado, le dieron de latigazos. Y Él estaba en la cruz del Calvario. Y lo primero que dijo Él, hablando del Padre. Padre, ¿el qué? ¿Cuál fue? ¿Qué? Perdónalos. Padre. ¿Y por qué era necesario perdonarles? Porque no saben lo que hacen. Amados, vemos a Jesucristo en sus últimos momentos. No perdió el propósito de su vida. No perdió el propósito por el cual Él había venido, y para poder cumplir ese propósito era necesario, la necesidad más grande del hombre es ser perdonado. Sabemos que somos pecadores. Sabemos que un día vamos a enfrentar el juicio. La urgencia más grande del ser humano es ser perdonado. Ahora, ¿qué aprendo yo de esto, amados? Sencillo. Sin importar la ofensa que yo he recibido, tengo que tener un corazón perdonador. Si Cristo pudo perdonar a aquellos que traspasaron sus manos y sus pies, si Cristo pudo perdonar a aquel que traspasó su costado, si Cristo pudo perdonar a aquel pueblo que era receptor de la misericordia de Dios, yo no sé qué más nos consideramos nosotros, más que Cristo, como para no perdonar. Ahora dice aquí, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, usted sí sabe lo que hace. No solamente porque es adulto, sino que porque ya conoció la gracia de Dios. El primero de los principios que nosotros tenemos que recibir ahora, y debería de ser un enfoque que no se nos quite a nosotros. Tenemos que tener un corazón perdonador, un corazón que perdona, un corazón que está dispuesto a pasar por alto la ofensa. Yo quisiera decirle, levante la mano quien no ha perdonado, pero yo no le voy a hacer eso, porque de seguro más de la mitad de los que estamos acá guardamos resentimientos con ciertas personas y nosotros decimos, no es que lo que me hizo, es que yo estoy resentido. Y nos apropiamos de ese sentimiento como que si nosotros tuviésemos derecho, inclusive delante de Dios, para sentirnos así. Pero cuando nosotros vemos a Jesús, cuando nosotros vemos la actitud de Jesús y que nos dijo, perdónanos, le dijo al Padre, perdónalos. Y usted sabe ya lo que hace, sabe que ha sido perdonado, sabe que su perdón costó la vida de Cristo, la cual fue derramada por amor para nosotros, para el Padre, por nosotros. Entonces, pregúntese usted, ¿cómo Dios nos ve a nosotros cuando no perdonamos? El Padre Nuestro, nosotros mismos cuando lo repetíamos, ¿verdad? No sé si alguno no ha repetido el Padre Nuestro. Poníamos una condición a nuestro perdón. ¿Alguien se recuerda? No, ahorita ya nos olvidó a todos, ¿verdad? Respecto de eso. ¿Cuál era? Perdona nuestros pecados
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Y por qué el Señor Jesucristo hizo eso? Porque Él nos iba a dar a conocer el perdón que nosotros íbamos a recibir y todo lo que Él iba a hacer para que ese perdón fuese válido en nosotros. Amados hermanos, mire, es posible, pastor, yo no puedo, es posible. Se puede perdonar cuando usted sabe quién es usted, un hijo de Dios. Cuando usted sabe para qué ha sido puesto, para heredar bendición. Cuando usted sabe que el favor de Dios está con usted y usted puede soltar ese sentimiento, el cual le hace a usted perder el gozo. Cuando uno, amados, a mí no me venga con cuentos, cuando uno está resentido con alguien, usted puede estar en el mejor de los festejos, usted puede estar en la mejor oportunidad, en la mejor de las bendiciones, pero cuando se asoma aquella persona a la cual usted no puede perdonar, esta persona ni se da cuenta, pero usted se amarga y se acabó la fiesta y se acabó la bendición y no somos capaces de disfrutar absolutamente nada. Entonces el esclavo no es a quien nosotros perdonamos, sino que aquel que debemos perdonar, sino aquel que no desea perdonar. Pero ahora el Señor Jesucristo nos manda, nos enseña el principio de vida que nosotros aprendemos en su muerte. Usted y yo tenemos que perdonar. ¿Está conmigo? Tenemos que perdonar. Pastor, pero es que tenemos que perdonar. ¿Y quién me va a retribuir la ofensa? Dios, amados. Dios te va a bendecir. Dios sabe lo que te duele. Él conoce bien. Todavía usted no ha dicho la palabra y Él sabe lo que usted está sintiendo. Él sabe lo que le va a costar. Yo pasé algún tiempo recién cristiano, resentido con alguien que me había ofendido muchísimo. Y poco a poco yo fui entendiendo. Y yo quiero decirle, no es que no me molestara, y oiga, me ponga atención. No es que no me molestara, me dolía, me enojaba y yo quería tomar las riendas de ese sentimiento. Pero comencé a entender que la voluntad de Dios es que yo tenga un corazón perdonador. Y entonces cada vez que yo veía a esta persona, yo solo le decía al Señor, Señor, yo te confieso que yo matarlo quiero. Pero en tu amor yo lo perdono. No sentía perdón. Pero poco a poco, oiga bien, poco a poco, mi corazón comenzó verdaderamente a perdonar. Porque yo he confiado en aquel que ha dicho que va a estar conmigo. Aquel que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Si a usted le falta la capacidad de perdonar, amados hermanos, humíllese delante del Señor y sea claro, dígale. La Biblia dice que nosotros confesemos nuestros pecados y Él nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad. Confiésele a Dios, Señor, me cuesta perdonar, pero yo lo quiero perdonar. Y dígalo y confiéselo, quiero perdonar. Fulano, te perdono. Aunque por dentro no sienta eso. Y poco a poco Dios le va a dar conquista de ese sentimiento. Y usted se va dando cuenta, amados, que será como cuando usted lleva aquella bolsa súper pesada. De repente nos ha tocado llevar en nuestras manos una bolsa súper pesada y que le han puesto de esas pitas delgaditas que uno siente que le hieren, ¿verdad? Pero cuando suelta la bolsa, siente el alivio y las manos le quedan a uno todavía pulsando. Pues cuando usted suelte ese sentimiento, esa amargura que lleva por dentro, amados hermanos, y retome este principio de perdón, yo le aseguro que su corazón se va a llenar de paz, se va a llenar de gozo. Y dice la Biblia que honra, oiga esto, honra le es al hombre pasar por alto la ofensa. ¿Sabe quién le va a honrar a usted? Aquel al cual usted ha obedecido. Entonces el primero de los principios es el cristiano debe tener un corazón perdonador. Ahora vamos a buscar por favor Lucas capítulo 23, versículo 43. Esto tiene que ver mucho con el drama que vimos hace un momento. Lucas capítulo 23, versículo 43. Aquí cerca donde nosotros estamos. Y dice así. Entonces, acuérdese que todo esto pasó mientras Cristo estaba ¿dónde? En la cruz, no estaba en otro lado. No estaba sentado después de almorzar, no, Él estaba en la cruz. Entonces dice, versículo 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Usted conoce bien este episodio. Jesucristo fue crucificado con dos malhechores, uno a su derecha y otro a la izquierda. De repente nosotros los conocemos como el ladrón bueno y el ladrón malo. No, amados, eran malhechores. ¿Eso qué quiere decir? Que los dos eran malos. Oiga, que los dos eran malos. Ahí no había uno bueno. Pero fíjense que aquí el Señor Jesucristo nos muestra, y ponga atención a esto, el destino de todos los pecadores. Y cuando digo los pecadores es el destino suyo y el destino mío. No nos estamos excluyendo, porque no es que nosotros ya no seamos pecadores, somos pecadores, pero hemos sido perdonados. Entonces, aquel que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador personal va a destino a la condenación. Eso lo hemos dicho una y otra vez. Pero el Señor Jesucristo estaba tan comprometido, oiga esto, tan comprometido con la salvación, que no dijo nada al ladrón que lo insultó. No le dijo absolutamente nada, no le dio respuesta, teniendo él toda la autoridad para hacer lo que quisiera. No le dio respuesta, sino que le dio respuesta a aquel que lo reconoció a él, que reconoció a Cristo como alguien especial, como alguien diferente. Primero, el malhechor, el peor, le dijo: si tú tienes poder, ¿por qué no te bajas y nos bajas a nosotros? Y el otro dijo: este hombre es justo, no ha hecho nada. Reconoció la justicia de Cristo. E inmediatamente después dijo, el malhechor, llamémoslo bueno, llamemos así: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor Jesucristo le dijo las palabras que ya escuchamos: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La salvación tiene un orden incambiable. Primero, amados hermanos, es ordenada por Dios y recibida por el pecador. Usted puede orar todo lo que quiera, mis amados. Oiga lo que le voy a decir. Usted puede orar todo lo que quiera. Usted puede hacer todos los sacrificios que quiera. Pero así como pecadores somos, el querernos portar bien para llegar al cielo es como comprar un par de zapatos a aquel que no tiene pies. El querer portarme bien para un día estar en el cielo, amados hermanos, es como comprar un par de lentes graduados a aquel que no puede ver. Es imposible para todo hombre, sin la orden de Dios, el ser salvo. No importa la religión, no importa el estilo de vida, no importa lo bueno que sea, no importa las ofrendas, no importa los regalos, no importa lo que haga, no importa si se medita, si se va a la Patagonia o se va a donde usted quiera, al Tíbet, a estar con los monjes, no sé qué, estar por de otro lado y buscar cualquier tipo de religión. Oiga, no hay manera. El hombre, ninguna persona sin la orden de Dios no puede ser salvo. El Señor Jesucristo tenía la autoridad, había sido enviado por Dios y le aseguró al ladrón, aquel que creyó. Oiga, no estamos hablando de un ladrón bueno, no estamos hablando de una persona buena, no estamos hablando de una persona que se bautizó, no estamos hablando de una persona que diezmó, no estamos hablando de una persona que hizo buenas obras, sino que simplemente creyó. Y allí el Señor Jesucristo le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. A pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, el Señor Jesucristo no perdió la perspectiva de que el pecador necesita ser perdonado y necesita ser salvado. Entonces, el cristiano, amados hermanos, el cristiano debe tener en mente, después de, por supuesto, si es cristiano estamos hablando de alguien que es salvo, pero debe tener en mente la salvación de todas las personas. No puede, por las circunstancias que pueda estar pasando, no puede perder de vista que sin la misericordia de Dios no hay manera que alguien pueda llegar a Cristo. Amados, yo sé que los problemas embargan nuestro pensamiento, embargan nuestras emociones y nos olvidamos. Ay, no, pastor, es que he estado bien ocupado. No, pastor, es que esto, es que lo otro. Amados, donde usted se encuentre, sin importar lo que usted haga, debe tener en su mente, debe tener un corazón que lleve la palabra, que hable de Cristo, que invite a la iglesia, que no se canse de hablar de Cristo. Yo le pregunto a usted, amado hermano, ¿cuándo fue la última vez que se sentó con alguien y le habló de Cristo? ¿Cuándo fue? No, pastor, es que he estado bien ocupado. O sea que nos distraemos
y Cristo estaba crucificado, Cristo estaba a punto de morir. Pudo haber ignorado a los malhechores, pudo haberle dicho, no hombre, si acabas de estar robando, acabas de asesinar, acabas de hacer esto otro, pero inmediatamente le dijo, estarás conmigo en el paraíso. ¿Y sabe qué pasó? Un tiempo después, ¿sabe qué tuvo que haber pasado? Esa persona que creyó en Cristo estuvo con Él donde Cristo fue. Amados hermanos, sin pasar por ningún lado. Aquí no hay purgatorio, aquí no hay nada más que el regalo de la salvación. Y por eso, amados hermanos, usted y yo debemos de tener un corazoncito que le invite a las demás personas a hablar de Cristo. Entonces dijimos, la primera es un corazón perdonador. El segundo es un corazón que busque la salvación de aquellos que no conocen a Cristo. Ahora, vamos a Mateo capítulo 27, por favor. Vamos a ver la tercera. Mateo capítulo 27, versículo 46. Y vamos a ver esta, amados hermanos, también súper especial, que de repente no lo logramos comprender a simple vista, pero es súper claro en la palabra. Para eso nosotros tenemos que quitarnos una mente religiosa, sino que tenemos que ser libres en Cristo y en su palabra. Mateo 27, 46. Lo tiene ahí, amados hermanos. Dice así. ¿Lo tenemos ahí? Dice ahí, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amados, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio estilo de vida, nuestras propias ocupaciones y las cosas a las que dedicamos nuestro tiempo. Yo le aseguro que muchas cosas de las que nosotros hacemos no son agradables a los ojos de Dios, pero como las hace todo el mundo, nosotros lo hacemos. Tenemos conversaciones que no son correctas, tenemos pensamientos que no son correctos, hábitos incorrectos, pero los dejamos estar. Amistades incorrectas que poco a poco, mi amado hermano, poco a poco van golpeando nuestra relación. Cuando un esposo decide tener una relación con alguien más o una amistad con alguien más con cierta confianza, va golpeando poco a poco la familia. ¿Por qué? Porque creemos que es poco, pero la Biblia ahora nos enseña. El Señor Jesucristo le dijo al Señor, esta es la única vez, oiga bien, la única vez que Cristo se refiere a su Padre, no como Padre, sino que como Dios mío. ¿Por qué? Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre, y esto lo hemos hablado muchas veces, es santo. El Padre es puro y está apartado de todo. Cristo también es una persona justa, santa y perfecta, pero le había sido cargado sobre él algo. ¿Se recuerda usted qué es? ¿Perdón? Nuestros pecados. Cristo estaba en ese momento cargando los pecados de toda la humanidad. No solamente sus pecados, no solo la barbaridad de pecados que yo he cometido, que ha cometido el peor de los delincuentes, sino que estaba cargando todo el pecado de la humanidad. Y entonces el Padre, cuando Él estaba en el momento culminante, cuando el mismo Padre hizo cargarlo a Él con todo el pecado, el Padre se apartó de Él. Y Cristo sintió la separación de su Padre, lo que nunca había pasado por toda la eternidad. Y entonces Cristo preguntó, Dios mío, ya no le dijo Padre, ¿por qué me has abandonado? Amados hermanos, ¿sabe por qué? Pablo lo dice de esta manera, que el pecado es sumamente pecaminoso. ¿A qué se refiere eso? Que el pecado es destructor. ¿El pecado es qué? Destructor. Y es algo que va avanzando.
Es un cáncer que va comiendo la mente y el corazón de todos aquellos que le dan espacio, que lo albergan en su corazón. Amados hermanos, es como la lepra, el signo en el Antiguo Testamento del pecado era la lepra. Comenzaba pequeñito como un lunar, pero poco a poco iba creciendo y se iba avanzando más en el lugar donde estaba la lepra. Y fíjense que dañaba todos los nervios, de tal manera que ya no había sensibilidad allí donde estaba la lepra. Y el leproso se movía, se rascaba, pero no siente el mal que se está haciendo. Cuando es en el pie, la piel se comienza a infectar, pero él no tiene dolor y comienza y sigue caminando y quizás sigue usando un zapato que le va lacerando, pero como no siente nada, las partes del cuerpo comienzan a caerse. La piel comienza a caerse. Amados, yo he visto fotos de leprosos sin nariz, sin mejilla, donde solo le ve los dientes. Esa es la lepra y ese es el símbolo del pecado en el Antiguo Testamento. Un principio que debería de vivir en el corazón de todo creyente, amados hermanos, es entender, oiga bien, es saber que el pecado destruye familias, destruye vidas. Piénselo bien, amados hermanos. Yo no conozco su vida, sus pensamientos y mucho menos sus planes. Pero si usted está planeando meterse en un lío, usted está planeando tirarle una cana al aire, usted está planeando abrir una ocasión donde usted pueda pecar, amados hermanos, usted está poniendo una bomba de tiempo en su vida y le va a destruir la fragilidad de su familia, de su vida, de su trabajo, y todo lo que usted ha conquistado se puede perder en un momento que usted no se va a dar ni cuenta y usted va a decir: ¿cómo fue que sucedió esto? ¿En qué momento perdí mi familia? ¿En qué momento perdí mi trabajo? ¿En qué momento fui a dar yo a la cárcel? ¿Por qué? Porque le damos un espacio al pecado, un espacio pequeño, y lo mantenemos, lo alimentamos. Y amados hermanos, el pecado destruye. Oiga bien, el pecado destruye. ¿Cuánto destruyó? Satanás estaba en el cielo, siendo todavía Luzbel. Satanás ha sido la creación más hermosa de Dios. No ha sido el hombre. No, fue Satanás. Él estaba encargado de la adoración frente al trono de Dios. Pero Satanás se llenó de orgullo y vio el trono de Dios y lo quiso para sí. Amados hermanos, en el Génesis usted encuentra dos personas a las cuales se les había dado el mundo entero. Y un mundo no como el que nosotros conocemos, un mundo que no estaba corrompido, sino que un mundo que era perfecto. Y lo único que ellos tenían que hacer era desarrollarlo. Ellos hablaban y el Padre les escuchaba. El Padre hablaba y ellos escuchaban la voz de Dios. Se paseaban con Dios en el huerto y Dios les iba enseñando poco a poco cómo ellos debían de vivir. Pero de repente apareció un tipo, el Satanás, en la serpiente, y comenzó a meter palabras incorrectas, palabras que hicieron dudar de las palabras de Dios. Y se acercó a Eva y le dijo: ¿con qué Dios les ha dicho? Y comenzó a cambiar todas las palabras de Dios. Y metió, amados hermanos, una semillita de duda. Oiga esto, una semillita de duda en la mente de los dos. Y eso fue suficiente para que ellos dudaran de Dios. Y usted conoce la historia. No solamente ellos fueron sacados del huerto de Edén, sino que ellos trasladaron, oiga bien, trasladaron a toda la humanidad la naturaleza pecaminosa de la cual nosotros tenemos hoy, de la cual somos rescatados por Cristo. ¿Y por qué? Por un pedacito de pecado, por un momento de duda,
por un momento de participar en lo que Dios nos, oiga bien, no nos ha llamado a participar. Ahora quiero que vaya conmigo, por favor. Mateo, ¿estamos en cuál? Mateo 27:46 leímos, ¿verdad? Amén. Ahora vamos, por favor, busquemos Mateo, 19:28, Juan 19:28. Búsquelo, por favor. Juan 19:28. Nosotros estamos viendo las últimas palabras del Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver, amados hermanos, cuando Cristo nos muestra su debilidad. Juan capítulo 19, versículo 28. ¿Lo tiene ahí? Dice la palabra del Señor. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese. ¿Qué dijo? Tengo sed. Fíjense que lejos de mostrar que Cristo no era todopoderoso, nos muestra algo que para nosotros es muy favorable. Cristo era humano. Cristo fue 100% Dios y 100% hombre. Eso en teología se conoce como la unión hipostática. El 100% Dios que se sujetó al 100% hombre. Y lejos de decepcionarnos, nos motiva porque Cristo aquí no tuvo ningún problema en dar a conocer, oiga esto, en dar a conocer una debilidad de Él. Como humano, ¿cuál fue la debilidad? Tengo sed. ¿Jesucristo es considerado menos porque ahí Él tenía sed? No. Alguno me dirá, no, pastor, eso significa, no, amado, Él tenía sed. Él estaba deshidratado, había sido castigado, estaba derramando su sangre, Él tenía sed. No significa otra cosa más que Él tenía sed. Ahora, a nosotros nos gusta queremos ser autosuficientes. Queremos que la gente nos conozca en nuestro lado poderoso. No nos gusta que nos conozcan en nuestra debilidad. Y no nos damos cuenta que Dios nos ha hecho de tal manera que nosotros nos necesitemos unos a otros. Nos ha hecho dependientes uno del otro. Y el que usted, amado hermano, reconozca su debilidad, reconozca que usted no puede solo, esto nos permite, amados hermanos, que busquemos ayuda. Y no es vergonzoso recibir ayuda de otra persona. No es vergonzoso decir, no puedo hacer esto, necesito que me extiendan la mano, porque el Señor Jesucristo dijo, tengo sed. Amados hermanos, tenemos nosotros que entender que estamos hechos como iglesia, estamos hechos para depender uno del otro. Las cosas que yo puedo hacer, no las puede hacer usted, y las cosas que usted puede hacer no las puedo hacer yo. Yo reconozco en algunos de ustedes una actitud de servicio que no la tengo yo. Yo tengo quizás otras actitudes, pero usted tiene una cosa, usted tiene otra. Algunos hermanos son buenos para hacer esto, otros no lo somos, amados, pero cuando nos juntamos, cuando nos ayudamos todos juntos somos el cuerpo de Cristo. Y podemos ayudarnos y podemos salir adelante. Que, amado, el cristiano debe tener un corazón sensible a su propia necesidad. Esto le va a ayudar, primero, a reconocer que necesita de Dios. Y segundo, le va a ayudar a reconocer que necesita de los demás. No es vergonzoso, amados, pedir ayuda. No es vergonzoso decir, no pude. Necesito que me expliquen. Necesito que me enseñen. Necesito que me den una mano. No, pastor, a mí no me gusta molestar a nadie. A mí, amados, ¿cuántas vueltas hemos dado una y otra vez? Porque no hemos tenido un corazón humilde que pueda pedir ayuda. ¿Cuántas veces por no preguntar? ¿Cuántas veces por no pedir indicaciones? ¿Cuántas veces, amado hermano, no, es que se van a dar cuenta que yo no sé? Mire, como alguien que le gusta enseñar y que hemos dado clase, qué
qué molesta, oiga, qué molesta saber que los que tengo enfrente no entienden lo que estoy enseñando. O que tienen algún tipo de duda y no levantan la mano. ¿Tienen alguna duda? Y solo se vuelven a ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y solo se vuelven a ver, va esperando que otro pregunte. Y entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Les preguntaba. ¿Y fulano? Oh, ahí salían todas las vocales. ¿Verdad? Hasta que de repente alguien se animaba y comenzaba a preguntar. Yo estuve en ese momento y me tocó preguntar. Me tocó aprender. No me avergonzaba de preguntar. Me avergonzaba sacar un 1 o un 2 en el examen, pero no me avergonzaba pedir ayuda. No me avergonzaba pedir que alguien extendiera su mano. No me avergonzaba de expresar eso. Yo no lo puedo hacer. Y eso me permitía, amado hermano, aprender. El Señor Jesucristo dijo claramente, tengo sed. Mostró, amados hermanos, mostró debilidad humana, siendo un Dios todopoderoso. El cristiano debe tener un corazón humilde que le permita pedir ayuda, amados. Que le permita aceptar. Que no lo hacemos todo, no, que no podemos hacerlo todo. Sin embargo, tenemos al Señor que nos ayuda y nos ha dado hermanos que nos permitan aprender cada vez más. Ahora, vamos al siguiente, por favor. Dice el versículo anterior, versículo 26, por favor. Estamos en Juan capítulo 19, versículo 26. Y esto, amados hermanos, póngale atención a este texto, por favor. Porque esto es objeto de muchas malas interpretaciones. 19:26, ¿lo tiene ahí? Juan, capítulo 19, versículo 26. Cuando vio Jesús, ¿a quién? A su madre. ¿Quién era la madre de Jesús? María. Ahora yo le pregunto, y míreme por favor, ¿es María la madre de Dios? Sigamos. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Yo quiero que comprenda esto, amados. La Virgen María fue escogida entre las mujeres. La Biblia le llama bienaventurada. ¿Cómo le llama? Y si la Biblia le llama bienaventurada, que nunca salga una palabra ofensiva para ella. Porque lo que Dios bendice, ponga atención, usted no lo puede maldecir. ¿Estamos claros? Pues bienaventurado fue el calificativo de Dios para María. Porque iba a desarrollar uno de los privilegios más grandes, o mejor dicho, el privilegio más grande que a un ser humano se le iba a entregar. Ser la madre del Mesías. Mientras Jesucristo estuvo bajo su brazo, por decirlo así, bajo el brazo de la Virgen María, fue su mamá. La Biblia dice que Jesús fue perfecto en todo. Fue semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. ¿Eso qué quiere decir? Que en relación a su madre y a su padre, Jesucristo fue obediente. ¿Fue qué? Obediente de manera perfecta. Amados, Jesucristo, para contestarle a su madre, le contestaba correctamente, respetuosamente, de manera perfecta. No ha habido sobre la faz de la tierra en todo el tiempo que ella exista un hijo mejor que nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé qué es ser eso, qué es tener un hijo así, que siempre hace lo correcto, que siempre hace lo que debe y lo hace mejor que cualquiera. Yo no tengo idea, yo tengo buenos hijos, pero no tengo hijos perfectos. María tenía un hijo perfecto. Pero desde el momento, póngame atención a esto, desde el momento en que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, y nos podemos remontar a Juan en las bodas de Caná, ya no le dijo madre.
sino que le dijo, ¿cómo? Mujer. ¿Sabe por qué? Porque la relación de hijo y madre, de seres humanos, hijo y madre, se rompió en cuanto a la obediencia. De ahí para allá, nunca le va a escuchar a Jesucristo hablarle a la Virgen María como madre. De hecho, él estaba enseñando y se le acercaron y le dijo, tu madre y tus hermanos están allá afuera y te buscan. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Se recuerda usted de eso? Los que hacen la voluntad de Dios. La misma Virgen María necesitó y reconoció a Dios como su Salvador. Ella no nació sin pecado, sino que también es hija de Adán. O sea, no crea que es hija directa de Adán, ¿verdad? Es como nosotros, pues. Nacemos con una naturaleza pecaminosa, lo tuvo ella también. Y por eso fue necesario que ella fuera redimida como usted y como yo. Cuando Jesucristo estaba en la cruz y estaba cerca él de morir, ¿vio a quién? A su madre. Ahora, ¿cuál era el problema? José, la Biblia no dice qué fue lo que pasó. ¿Quién era José? El papá. O quien hizo las veces del papá. Ya sabe usted que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Me estoy dando a entender, amados hermanos. ¿Le voy a dar permiso? Si usted tiene alguna duda, por favor pregunte y para dar un paso atrás y seguir. ¿Estamos claros? José, la Biblia no dice qué fue lo que pasó. Entonces nosotros, oiga bien por favor, cuando la Biblia calla, oiga esto, cuando la Biblia calla, yo tengo que callar también. ¿Cuál es ese principio? Cuando la Biblia calla, yo tengo que callar también, porque de ahí para allá todas son conjeturas, todos son inventos. En algún momento yo decía, no, es que lo que pasa es que José, y yo creo que tú me escuchaste decir eso, José no aguantó el hecho que le dijeran que tuvo o sea, el hijo lo tuvieron ¿cómo se llama? En pecado, o que Jesús era hijo de otro hombre y entonces se fue. Pero la Biblia no dice eso y yo me di cuenta, estoy hablando tontera. Entonces cuando la Biblia calla, yo tengo que callar. Entonces José, podemos nosotros suponer que fue lo que le pasó. Se murió. Entonces, cuando una mujer se quedaba sin esposo y sin hijos, ya le voy a explicar esto, se quedaba en la total pobreza. Entonces, Jesús, ¿qué le tocaba? Dejar a María con sus hermanos, que dice la Escritura, que ninguno de ellos había creído en él, o sea que eran impíos, o dejarlo con alguien que ya había sido redimido. Alguien que sí creía en él. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Le dijo a María, mujer, he ahí tu hijo. No estaba estableciendo a María como madre de todos los creyentes, sino que estaba asegurando a María un lugar donde estar. Porque si usted ve el final del segundo versículo que vimos, dice que desde allí Juan la tomó en su casa. O sea que la tomó como alguien de su familia. Y entonces Jesucristo se preocupó, estando él, oiga, era para que alguien se preocupara de su dolor, pero él se preocupó por el futuro de su madre. A pesar de que él estaba a punto de morir, él no estaba preocupado por su dolor. Él estaba preocupado por ellos dos y por todos los demás creyentes. Amados hermanos, el creyente debería tener en mente no solamente sus problemas, sino que debería tener en mente los problemas de los demás y de qué manera yo le ayudo, pastor, pero es que yo tengo mis propios problemas. Ok, pero tú tienes a Dios. Y tienes que confiar en Dios. Y el hecho de que tú tengas algún problema, eso no quiere decir que no puedes extender tu mano para ayudar. Lo hizo el Señor Jesucristo con María, lo tiene que hacer usted con muchas personas. Tenemos que ser muy sabios al respecto. Tiene que ser muy sabio al respecto. Pero vea por favor que allí está no se estableciendo a María como la madre de todos los creyentes, sino que está estableciendo un lugar para que su madre se mantuviera segura, por así decirlo, mientras ella continuaba acá.
¿verdad? La Biblia no dice que María fue alzada en el cielo sin morir. La Biblia no enseña que María no tenía pecado. No, respetamos a la Virgen María. Oiga bien, respetamos a la Virgen María en esta iglesia. Vamos, hermanos, si algún predicador viene y dice tonteras al respecto, va a ser la última vez que va a predicar aquí mientras yo sea pastor. Porque yo reconozco que la Biblia le dice a María, bienaventurada. Y eso usted y yo tenemos que respetarlo. Entonces, amados hermanos, no podemos nosotros tener un corazón que solo piense en sí mismo, como sea que sea la circunstancia, sino que un corazón que piense en los demás. Amados, y número 6, en Juan 19:30, pasó algo, amados hermanos. Versículo 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesucristo había venido a morir, eso ya lo hemos explicado, pero Jesucristo no solo terminó su vida. Por favor, ponga atención a esto. Cristo terminó su propósito. No solo transcurrió su tiempo, sino que llegó a la meta. Ahora, yo quiero invitarle a usted a que aprenda ahora del Señor Jesucristo. Primero, a reconocer que usted es salvo. Segundo, a reconocer, amados hermanos, que no dejemos que el tiempo pase por pasar. Aprendamos a concluir. Aprendamos a terminar las cosas bien. El apóstol Pablo decía, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. No solo pasó su vida, sino que la completó, amados hermanos. Es necesario, amados, es tan necesario que el cristiano entienda, amados, que no estamos hechos para perder, que no estamos hechos para dejar las cosas a medias, sino que por el contrario, tenemos clases, oiga bien, tenemos muestras en Jesucristo. Así como Él terminó la obra que Dios le mandó, así nosotros tenemos que terminar nuestras propias metas, pero también tenemos que terminar la obra que Dios nos manda. Mis queridos hermanos, Dios es fiel y Dios nos ha dado una provisión increíble para que usted y yo salgamos adelante de todo lo que nosotros querramos. El Señor Jesucristo es fiel y usted, amados, lo puede hacer. Podemos terminar, no solo concluir, oiga bien, no solo concluir un punto. Yo serví, por ejemplo, para las maestras. Yo di clase a los niños, yo ahí estuve, todo el tiempo ahí estuve. No, haciéndolo mejor, sirviéndolo mejor, en mi trabajo haciéndolo bien. Comencé mi estudio, mi hermana, a terminarlo bien, a coronarlo, a no dejar las cosas a medias. Y cuando eso se termine, poder decir, consumado es. Lo hice, tenemos a Dios de nuestro lado. Jesucristo, con todo el dolor, Él hasta su último suspiro lo utilizó para cumplir la obra que Dios le había mandado. Y por último, mis queridos hermanos, en Lucas capítulo 23, versículo 46, el Señor Jesucristo, ya a punto de morir, pudo decir algo que debería ser el estilo de todo creyente, el estilo de vida de todos nosotros, amados hermanos, que vivimos confiando, que debemos vivir confiando en nuestro amado Salvador. Versículo 46, dice ahí, entonces Jesús, estamos en Lucas 23, 46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En ese momento Jesús murió. Y yo quiero que ponga atención a esto. Jesús no se resucitó a sí mismo. Jesús fue resucitado por el Padre. Y se entregó al Padre. Y encomendó su vida entera, lo que le restaba a Él. Se entregó confiado en el Padre. Ahora, ¿cómo somos nosotros, amados? En cuanto a las cosas que van a suceder, que queremos hacer, aquellas cosas de las cuales tenemos temor que sucedan, ¿cómo actuamos nosotros? El Señor Jesucristo murió confiando en el Padre.
y fue levantado por el Padre. Eso nos da un principio de vida de cómo yo debo de vivir, confiando en nuestro Dios. Nosotros no podemos apartar la vista de esto, amados hermanos, que mi vida debe estar confiada en Dios. Dice Jeremías 17, 7 y 8, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Estamos llamados, amados hermanos, a tener una vida confiada en el Señor. 7 principios que el Señor en su muerte nos enseña a vivir. Primero, el cristiano debe vivir con un corazón perdonador. Segundo, el cristiano debe vivir pensando en llevar el mensaje de salvación a otros. Tercero, debe vivir más preocupado por la necesidad del hermano que la suya propia. Tenemos a Dios de nuestro lado. Cuarto, vivir pensando en lo letal del pecado, amados. No pierda de vista eso. Número 5, vivir pensando en que nos necesitamos unos a otros y reconocer nuestra incapacidad muchas veces no es malo ni es razón de vergüenza. Número 6, vivir con el deseo de terminar la obra que comenzamos sin dejar nada a medias. Y número 7, amados hermanos, vivir confiando siempre en Dios. No hay otra manera de vivir el cristianismo. No hay otra manera, óigame bien, no hay otra manera de vivir que confiando en Dios si usted es cristiano. Amados hermanos, ahora nosotros recordamos la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió y cuando dijo consumado es, sucedieron varias cosas. Primero, invadió a la tierra una oscuridad tremenda. Segundo, amados, en el templo, en el lugar, en la parte del lugar santo, y en lo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, eran unas cortinas, oiga, y ponga atención a esto, de 50 centímetros de espesor. Se puede imaginar unos pantalones de eso, ¿verdad? 50 centímetros de gruesa la tela. Y era una cortina, se cruzaba con la otra. De tal manera que nadie podía, excepto el sacerdote, pasar de un lado a otro. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando Cristo murió, cuando Cristo dijo consumado es, cuando dijo Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ese velo fue partido, y la Biblia dice, nos da un dato, fue partido de arriba hacia abajo. No fue que el hombre lo partió Dios. Y a partir de ese momento, aquellos que hemos creído en Cristo, mis queridos hermanos, tenemos entrada libre al Padre. Podemos ir al Padre en cualquier momento a través del camino grande que nos abrió Jesucristo. Amados, si usted ahora en este día no ha ido a buscar al Padre en oración, es porque usted no ha querido. Pero el camino está abierto. La llave es Jesucristo. Y no hay manera, amados hermanos, que ese camino se cierre para nosotros, porque el precio fue pagado. El lugar está abierto para usted. Israel, amados, a la fecha, no puede volver siquiera a levantar el templo. No puede presentar sacrificios porque no hay templo. Hay sacerdotes que se preparan día con día para poder presentar los sacrificios, pero esos sacrificios ya no se pueden dar hasta que un día la iglesia sea quitada y sea de nuevo reconstruido el templo. Amados hermanos, el sacrificio de Cristo, que muchas veces nos cuesta comprender, ha sido el regalo más grande que Dios nos ha dado. Y la Biblia dice que nadie puede venir a Jesucristo si no lo trae el Padre. En otras palabras, amados hermanos, el Padre lo vio a usted y lo trajo. Lo trajo a Jesucristo y Jesucristo lo salvó. Vamos a ponernos en pie, iglesia. Y en esta noche, ya estamos a unos minutos de terminar. Quiero que piense, amados hermanos, ¿dónde estaría usted si usted nunca hubiese conocido a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida?
¿Cómo hubiese sido usted? ¿Cómo sería usted si aquella persona que le habló de Cristo en el momento que usted atendió no le hubiese hablado? ¿Cómo seríamos nosotros si la luz de Cristo no hubiese iluminado nuestro corazón? Pero le tengo noticias. Nos iluminó, nos salvó, y ahora nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Esta noche vamos a cantar con el ministerio de alabanza, pero también le vamos a dar gracias a Dios. Pastor, ¿y nosotros estamos obligados a celebrar estos días? No, iglesia. Pero no se enrede con esto. No, ¿y por qué celebran esas cosas? No, es una ocasión para volver a aprender. Es una ocasión para aprender, para recordar. Es una ocasión para traer a alguien a Cristo. Es una ocasión para agradecer. Como dijo Alberto, dijo, todos los días son santos. Es cierto. Pero este día en especial recordamos que el santo murió por el impío para hacernos a todos santos como Él. Vamos a